Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. El Ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentan su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice: bienvenidos, mis estimados hermanos, al programa del día de hoy, martes 16 de junio. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Es así como quiero saludarles a cada uno de ustedes que nos escuchan en este espacio del programa, llamándolos al arrepentimiento, esperando que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Mis estimados hermanos y hermanas, son mis deseos que estéis gozando de las ricas y abundantes bendiciones del Señor a donde quiera que os encontréis en las distintas nacionalidades del mundo. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Dios bendiga a cada uno de ustedes en las diferentes nacionalidades del mundo. Aleluya. Y que bendiga sus vidas, sus familias, sus negocios, sus trabajos, a donde quiera que ustedes se encuentren, en la campiña, en la ciudad, en cualquier lugar de su país. Espero que la gracia del Señor sea derramada sobre vuestras vidas, mis estimados hermanos, y sus bendiciones sean manifestadas en cada uno de ustedes. En esta tarde me gozo por cuanto el Señor me concede este hermoso y bello momento para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes, esperando que el Espíritu Santo nos dé la unción, nos dé esa espiritualidad, ese aceite fresco, para que la palabra que salga de mi labio sea de gran bendición a cada uno de ustedes, mis estimados que nos escuchan. Siempre suplicándoles en el amor del Señor que sigan la página, que den al botoncito de seguir y que también compartan el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de los que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo. Que su gracia sea derramada en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Bendiciones. Que el Señor bendiga sus congregaciones, los ministerios de cada congregación, los ministerios pastorales, como los ministerios de los líderes de las congregaciones. Que el Espíritu de Dios sature con su presencia cada uno de vuestros ministerios y que os fructifiquéis delante del Señor, alcanzando las almas para Cristo. Ese es mi gran deseo en el Señor para con cada uno de ustedes, que
los que estáis trabajando arduamente en el trabajo de predicar la palabra del Señor, que el Señor os esté cubriendo con su presencia y que su Espíritu esté haciendo el toque en los corazones de las personas para que ellos puedan convertirse al Señor y así que el pueblo de Dios crezca grandemente delante de la presencia de Él. Bendiciones, mis estimados hermanos, bendiciones, mis estimados amigos, bendiciones a donde quiera que nos escuchen, allá en Malawi, en Mozambique, los hermanos de Nueva Iglesia Nueva Esperanza Cristiana. Dios les bendiga, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Les saludo cariñosamente en el Señor y que su gracia esté cubriendo todos los ministerios allá en Mozambique y que el Señor esté proveyendo para toda la actividad que vosotros hacéis en ese lugar, dando alimentación a muchos niños. El Señor pagará ese gran trabajo que están haciendo delante de la presencia del Señor. Aleluya, aleluya, bendito es el nombre del Señor. También saludo a todos los hermanos de Argentina. Hermanos de Argentina, la paz del Señor sea en vuestros corazones y que los guarde y que los libre de todo peligro, de todo mal y que los esté preservando completamente en espíritu y en su cuerpo corporal, bendiciéndolos maravillosamente a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, y que el Señor se glorifique grande y poderosamente en sus ministerios, hermanos de Argentina, hermanos pastores, misioneros, evangelistas, maestros y todas las congregaciones. El Señor derrame de sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, y adelante en el trabajo del Señor, porque todos tendremos recompensa por todas las cosas buenas y hermosas que estamos haciendo a favor del reino de los cielos. Por lo cual, mis estimados hermanos argentinos, la gracia del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos, como también los hermanos chilenos. El hermano Nelson Cruz Gallardo, bendiciones para mi hermano Nelson Cruz Gallardo, para su familia, el ministerio, la iglesia. Bendiciones para todos los hermanos chilenos que nos escuchan en los diferentes lugares de Chile,
en Santiago de Chile. Hay muchos que nos están escuchando. Espero que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Así como también saludo a mis hermanos de Venezuela. Nos escuchan también en Venezuela. Hermanos, adelante, caminando a la victoria, porque estamos caminando y corriendo a la victoria. Y esa victoria en la cual estamos queriendo alcanzar, todos la alcanzarán, porque para todos los que corren limpiamente delante de la presencia del Señor, todos alcanzaremos la corona de la vida que el justo juez nos dará a nosotros y a todos aquellos que esperan su venida. Así que adelante, hermanos venezolanos, hermanos del Paraguay. Bendiciones, mis estimados hermanos del Paraguay, que su gracia los cubra a cada uno de ustedes. El hermano Juan Villar, a la hermana Alicia, a Jonás, a Cristian, que el Señor derrame de tus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Y adelante con la radio, transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor hasta donde llegan las ondas sonoras, que allí ese mensaje esté llegando con poder a todos los lugares a donde el mensaje del Señor está llegando. Bendiciones, mis estimados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Así como saludo a mis hermanos estadounidenses en Tampa, Florida, al hermano José Catiria Cruz y a los demás hermanos que nos escuchan en Tampa, Florida. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vosotros, mi estimado hermano, y adelante en el camino del Señor, los hermanos de Tampa, Florida, en Fresno y en San Francisco, el hermano Amílcar Díaz, su familia, la congregación de la Iglesia, el Espíritu Santo, que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, los que nos escuchan en Nueva York. Arcela Cáceres, bendiciones, hermana Arcela, bendiciones para tu hijo y tu nuera y tus nietos, que la gracia del Señor los cubra a todos, como a Angélica, a Mirna y a María Esther, a don Erasmo, sus hijos e hijas, a Juan Quiñones, a Juan Alarcón, que el Señor derrame de sus ricas y abundantes bendiciones sobre
cada uno de vuestra vida, mi estimada y estimados en el Señor. Así como también en esta oportunidad saludo a Julio González, a Santo González, a Lisandro González, a Javier Estuardo, a Jacqueline y a toda la familia. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, mi estimado y estimada. Es para mí esta tarde un hermoso y bello privilegio de saludarle en el nombre del Señor a todos aquellos que nos escuchan en las diferentes nacionalidades del mundo. Bendiciones, mis hermanos de todas las naciones del mundo donde nos escuchan. Que la paz del Señor sea derramada en cada uno de vuestras vidas. Es para mí un privilegio en esta oportunidad presentar el tema en el cual vamos a estar desarrollando el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde 16 de junio del 26. Números capítulo 30. Números capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor como está escrita. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Vuelvo a repetirlo. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Este es el tema: no quebrantará su palabra. El tema es: no quebrantará su palabra. Porque verdaderamente, hermano, Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Él es alto y sublime, en el cual no podemos tomar su nombre en vano, porque todo aquel que tome su nombre en vano tendrá juicio de parte de él, por cuanto ha tomado el nombre de Dios en vano. Y muchas veces, cuántas veces el hombre, incluso mi persona y muchas personas, han tomado en algunas ocasiones el nombre de Dios en vano, cuando no se tiene entendimiento, cuando no se tiene sabiduría, cuando no se discierne lo que se va a hablar. Muchas veces el nombre del Señor ha sido tomado en vano, y eso
Recuerda que eso está escrito en un libro y que en el momento del castigo, ese momento de haber tomado el nombre de Dios en vano saldrá a luz para aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Pero para los que creyeron en Cristo Jesús y han confesado sus pecados delante de Él, pues el pecado ha sido borrado y el Señor ya no se acordará plenamente de ellos. Pero sin embargo, en la iglesia cristiana, en la que profesa la fe en Cristo Jesús, hay muchas veces, mis estimados hermanos, que hacemos voto delante del Señor, pero donde verdaderamente hay un compromiso, porque hemos ligado nuestra boca con nuestra alma al juramento que hemos hecho delante de la presencia del Señor. Pero muchas veces no cumplimos, lo pasamos por alto, luego lo desestimamos, lo anulamos, como si no hubiera un juramento delante de la presencia de Dios a lo que le hemos prometido a Él claramente. Entonces, mi hermano, esto de hacer voto delante del Señor, hay que tratar el momento próximo a cumplirlo para que no caiga sobre nosotros juicio de condenación. En Eclesiastés capítulo 5 hay un consejo del predicador o del rey Salomón para todos los que hacen votos y no los cumplen y los dejan al abandono. Este ejemplo es para la iglesia. Y dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El sacrificio de los necios está en la punta de la lengua. Por eso el predicador dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír.
porque en la casa de Dios vas a escuchar palabra de Dios, manifestaciones del Espíritu Santo que te van a edificar, que te van a encaminar al entendimiento de la verdad. Guarda tu pie y estando en pie, está firme y atento a lo que la palabra del Señor te va a decir. Como por ejemplo, este momento de Israel en Nehemías capítulo 6, cuando se leyó la ley de Moisés delante de todo el pueblo en la plaza que da de la puerta que da junto a las aguas. El pueblo estaba atento a todo lo que la ley de Moisés decía cuando Nehemías leía la ley de Moisés. Y todos estaban atentos, desde el más viejo hasta el más joven, al que entendía ya la palabra del Dios. Uno lloraba al escuchar la palabra del Señor. Eso es estar atento, poner el oído atento a lo que la palabra del Señor está diciendo a través del sermón que se está predicando y que te va a constreñir en el corazón y te hará sentir la presencia del Espíritu de Dios. Por eso, el predicador dice: guarda tu pie y acércate para oír. Al escuchar la palabra, acércate cada instante más y más para escuchar más de cerca lo que Dios te está hablando. Esto es lo recomendatorio de la palabra de Dios a través de Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 1: para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. ¿Por qué dice para que no ofrezcáis el sacrificio de los necios? Y aquí en el sacrificio de los necios vamos a entrar a algunos ejemplos. Te voy a poner primeramente uno de mis ejemplos, como en el sacrificio de los necios. Tenía la edad de 14 años. Y no vivía con mi padre, sino que vivía con un padrastro. Y este hombre me levantaba
a la 1 de la mañana para que saliera a trabajar. Y ya me había cansado de estar yendo, madrugando y madrugando, porque no sacaba ninguno de los beneficios que un joven tendría que sacar con alguien que está trabajando, sino que desprecio palabras fuertes, aunque íbamos a la iglesia, pero todo ese maltrato me llegó a la mente hacer un voto delante de Dios y lo hice. Y le dije, ya no voy a ir al trabajo con ustedes porque he prometido al Señor hacer una semana de ayuno y estudio de la palabra. Bueno, me dijo, si es así, magnífico. Pero era una mentira. Se acercaban los días navideños y en la casa siempre se celebraba con las familias y amigos la fiesta de Navidad. Y yo, en lugar de cumplir con mi voto, mejor comencé esa noche a ingerir alcohol. Como a las 8:30 de la noche, en la puerta de donde yo dormía, en mi dormitorio, había puesto una estampa, una Biblia, o sea, un spot de una Biblia. Y alcoholizado, me acerqué y dije, bueno, ¿y esta Biblia que está haciendo acá? Aunque era un spot, y le pegué un manotazo, pero ese manotazo rebotó en mi mismo cuerpo, que al instante me hizo lanzar sangre por la boca, por la nariz, por los oídos, porque sentí que había explotado completamente por el falso voto que yo estaba dando delante de la presencia del Señor. Inmediatamente llamaron a la Cruz Roja, me subieron a la Cruz Roja. Una de mis hermanas, mi madre, que iban en la ambulancia, angustiadas, que no me muriera, y yo retorciéndome completamente del dolor que me estaba causando esa explosión que había hecho en mi cuerpo. Pero conforme iba avanzando la ambulancia, yo ya no sentí dolor, porque en ese instante
me estaba yendo, me estaba muriendo. Y cuando estaba muriendo, se me quitaron todos los dolores, y toda la desesperación que había. Y yo quería decir a mi hermana, quería decir a mi mamá, a mi madre, y yo sentía que gritaba y le decía: hermana, mamá, ya no llores, estoy tranquilo, estoy feliz. Porque estaba en el momento de que mi alma estaba saliendo de mi cuerpo. Solo recuerdo que en el hospital sacaron una camilla, me tendieron en la camilla y dijeron: emergencia. Pero en ese instante me desvanecí. Solo porque los médicos en el radar que a uno le ponen para controlar los aparatos para controlarlo si tiene vida, eso daba una señal de que había vida. Pero yo ya no supe lo que de todo ese tiempo, hasta que en la madrugada, como a las 6 de la mañana, desperté sobresaltado de a dónde estaba. Pero mi cuerpo no me funcionó. No me pude sentar, no me pude levantar, porque mi cuerpo estaba completamente inmóvil. ¿Y saben cuánto tiempo me costó para recuperar movilidad completa del cuerpo y recuperar fuerza? Me costó más de 1 año en la recuperación por el voto nulo que hice delante de la presencia del Señor. Muchos no han sido castigados, por eso están pampantes, gozando, alegres, que no ha habido ninguna repercusión contra ellos. Pero si siguen en la necedad, viene el momento en el cual Dios tomará cuenta de lo que han hecho delante de su presencia y no lo quieren hacer, no lo quieren cumplir delante de Él. Por eso, ese es el sacrificio de los necios. Decir: me voy a entregar a un sacrificio de ayunos y oración, y no lo hacen. Me voy a entregar completamente al ministerio, y no lo hacen, etcétera, etcétera. Y muchos de los que han tomado voto de salir a predicar la palabra del Señor, muchos de ellos, cuando entraron al ministerio, eran personas bastante cuerdas, bastante sabias, pero por haber dejado en los pocos días de estar en el ministerio el voto,
vienen y comienzan a vivir una vida desatinada, una vida completamente entorpecida, que ya no entienden las cosas. Yo conozco a muchos de ellos y así les ha sucedido, porque hicieron votos de servirle al Señor toda la vida y no lo pudieron cumplir. Aquí en mi ciudad andaba o anda todavía un hombre que hizo voto de ser ministro de Dios toda su vida. Pero ¿qué pasó? Que no cumplió con esos votos. Y desde el momento que no cumplió con esos votos, fue trastornado. Y lo que ocurrió, que estaba en una iglesia, lo habían mandado a una iglesia en un cantón de Aguachapán, el Junquillo, y un día salió como a las 8 de la mañana hacia donde pasa el río de Paz, y él dijo que iba a pasar las aguas del río andando, y se metió al río. El lugar donde se metió comienza con un parte pacha, pero poco a poco se va hundiendo hasta llegar a profundizarse a unos 3 o 4 metros de profundidad. Pero imagínate qué es lo que estaba sucediendo en él, que él no desistía. El agua le iba subiendo la rodilla, la cintura, el pecho, la barbilla, y él siempre caminando, metiéndose en lo más profundo del agua. Y lo arrebató la corriente y lo estaba ahogando, solo porque allí habían ciertos pescadores que vieron lo que él estaba haciendo y lo rescataron. Desde ese momento él quedó completamente poseído, andando por las calles, agarrando páginas de periódico y haciendo que anda leyendo, y cuando pasa por en algún evento donde se está predicando, porque yo prediqué 4 años en el parque de la ciudad, y siempre él llegaba y estaba algunos 5 minutos y decía: esa es la palabra del Señor, esa es la palabra del Señor, escuchen la palabra del Señor. Pero él se iba. Todos estos peligros acechan a todos aquellos que no cumplen con los votos que han hecho ante el Dios eterno, y por lo cual el predicador está amonestando que no vayan a entrar en el sacrificio de los necios, porque en el pueblo del Señor hay muchos necios. ¿Y quién los puede sacar de su necedad? Hay muchos. Vosotros los conocéis como yo conozco a muchos.
que es difícil de hablar con ellos, porque se creen intelectuales, porque se meten a otras cosas negativas, como pastores, maestros, que dejaron de estudiar la Escritura, y no sé cómo es que tienen o han conseguido parte del libro de Enoc, y en eso se meten, y eso los está corrompiendo grande y poderosamente. Eso es un sacrificio de lo necio. Por lo cual, no te des prisa con tu boca, porque en el momento de fiesta y alegría, de unción del Espíritu Santo, en ese momento muchos prometen a Dios y no cumplen. Y cada cosa que no cumplen, su vida espiritual cada día va de menor a menor situación, porque ya no sienten la gracia del Espíritu de Dios. Sienten la necesidad de sentir la misma unción que han tenido en su vida anterior, antes de haber hecho ese voto, pero por no haber cumplido, el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta del ser humano, allí viene lo lamentable, lo ofuscado y las cosas negativas del pensamiento. Judas vivía en perfecta comunión con Cristo. Comía a la mesa, caminaba con Cristo por todos los lugares donde Cristo andaba, sanando enfermos, resucitando los muertos. Y que Judas también fue parte de que sanara enfermos y resucitara a los muertos. Pero cuando se le metió en el corazón la codicia al dinero, esto perturbó completamente su vida. ¿Y cuál fue su destino? Que él, cuando se vio y descubrió y entendió claramente que a quien él había entregado era el Hijo de Dios, no buscó otra solución sino que de privarse quitarse la vida colgándose en un árbol, ahorcándose. Porque todo aquel que ha desestimado los votos que han hecho delante del Dios, muchos terminan de esa manera quitándose la vida. Mi estimado hermano, hay muchos ejemplos. En todo el mundo, de todos aquellos que se han privado de la vida
porque ya no encuentran solución para sus problemas. ¿Por qué? Porque han quebrantado su palabra delante de Dios. Por eso, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con su obligación, no quebrantará su palabra. Eso es lo más bello, lo más precioso que el hombre puede hacer, y así poder alcanzar la benevolencia y la bendición de Jehová, porque entregándose en sus manos, poniéndose totalmente en sus manos, es como se alcanza la benevolencia de Jehová. Y si se alcanza la benevolencia, las bendiciones que están programadas para que sean realizadas en la persona o en el hombre que está humillado delante de su presencia, será completamente victorioso en el Señor. No importa que muchas veces estén en angustia, en desesperación, como en el caso de Ezequías, porque por la desobediencia del pueblo de Israel, el ejército de Judá había quedado diezmado, que no había caballería, que no había infantería en el ejército, sino que eran unos pocos jinetes, por lo cual el rey de Asiria le dijo: si tienes jinetes para cabalgar, yo te daré caballos para que ellos cabalguen, porque todo lo que tienes es mío. Tus mujeres, tus hijos y tus hijas, tus tesoros, todos son míos. Alabando, o sea que el rey Sennacherib se estaba alabando por toda la grandeza que él había hecho, conquistando diferentes pueblos, diferentes naciones. Incluso le dijo: tu Dios no te va a salvar de mis manos. Entrégame todo lo que es mío y yo te preservaré la vida. Pero el rey Ezequías no estaba débil, estaba completamente fortalecido en el poder del Señor. Y por estar fortalecido en el poder del Señor, aunque no tenía suficiente gente para hacer frente al rey de Asiria, pero estaba el Todopoderoso, quien le iba a hacer frente en la batalla al rey de Asiria. Porque la misma Escritura nos enseña que a la medianoche
el ángel de Jehová pasó por el campamento de los asirios y mató 185,000 de su ejército. Hubo una mortandad. Dios respaldando a aquel que verdaderamente había cumplido con su voto, y Dios lo estaba confirmando como fortaleza para deshacer el arco de los fuertes. Eso es lo que hace el Señor con todo aquel que no quebranta su palabra, que cumple con todo lo que Él ha ofrecido delante de la presencia del Señor. Hermano, y esto es entendimiento, esto es sabiduría, para que nosotros hoy, en el tiempo que estamos viviendo, donde la apostasía se ha aumentado grandemente y que está llegando al momento de florecer, porque la apostasía ya está llegando al momento de florecer. Pero en este tiempo de apostasía, el verdadero cristiano, el que guarda la palabra de su boca y la palabra de Dios, permanecerá fielmente delante de su presencia, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está fuera acechando. Porque ciertamente que la apostasía llegará a florecer o está floreciendo en estos momentos. Tú lo sabes bien cómo está floreciendo la apostasía en todo el mundo. Pero ¿cuál es el fruto que va a producir la apostasía? ¿Conoces el fruto que va a producir la apostasía? Por cuanto ellos mismos en muchas cosas hacen voto delante de Dios, pero no los cumplen, sino que lo hacen solo para atraer a los que se están perdiendo y que no verán la gloria de Dios. Te digo cuál es el fruto de la apostasía, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Te leo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este es el fruto de la apostasía. Único fruto que va a producir, que es la bestia, que es el anticristo. ¿A quién el Señor va a matar con la espada que sale de su boca?
porque al Señor Jesús es al que se le permite matar a la bestia y al falso profeta y a Satanás mismo 1000 años después, por lo cual hay que comprender, hay que entender lo que la palabra del Señor nos dice en esta oportunidad. Mi estimado hermano, hermana y amigo que me escucháis en esta tarde, 16 de junio, sé precavido, sé entendido. Tu voto sea perfectamente correspondido y cumplido ante Dios, porque Él es el que está en los cielos, tú en la tierra, y por lo cual es necesario reflexionar ante este tema de esta tarde, en el cual hemos estado predicando la palabra del Señor. No quebrantarás tu palabra, es el tema, porque Dios es santo y habita en la santidad y entre medio de los santos que cumplen verdaderamente con la palabra del Señor. Dios te bendiga grande y poderosamente, que la paz del Señor sea en tu corazón, y una vez más te digo, sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy, recibe tu bendición. Es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Bendiciones, mis estimados hermanos, que la gracia del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Amén, amén y amén.